Continuamos con Gomidas en este programa de muchas emociones. Son ahora las 13 horas con 57 minutos. Ya estaremos con Daniel Radío, aquí que nos está acompañando, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, integrante del Foro Uruguay Artsaj. El primer foro con estas características en el mundo. Queremos contar un poco, remontarnos a lo que es la historia del Foro Uruguay y Artsaj, y enseguida conversamos con Daniel Radío. El Foro Nagorno-Karabaj en Uruguay es un espacio integrado por activistas sociales, académicos y legisladores que tienen como objetivo enriquecer y promover la posición del país de respaldo a una solución pacífica del conflicto que involucra a las repúblicas de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán desde el colapso de la Unión Soviética y que amenaza la estabilidad de todo el Cáucaso Sur. Se trata del primer espacio constituido a nivel mundial con estas características y tiene entre sus actividades el desarrollo de investigaciones, publicaciones y debates sobre una cuestión en la que Uruguay se ha involucrado desde sus inicios y que se encuentra actualmente en una etapa decisiva tras el recrudecimiento de la violencia en la zona. El lanzamiento del Foro Nagorno-Karabaj en Uruguay se realizó el 2 de septiembre de 2016 en Montevideo, en coincidencia con el 25 aniversario de la independencia de la República de Nagorno-Karabaj, con la participación del representante de la República de Nagorno-Karabaj en los Estados Unidos, Robert Avedisian, quien transmitió el mensaje del entonces presidente Bako Sahakian. El Foro Nagorno-Karabaj está copresidido por Belela Herrera y Gerardo Caetano, y lo integran Óscar López Goldaracena, Pablo Abdala, Rubén Martínez Huelmo, Rafael Michelini, Susana Pereira y aquí presente Daniel Radío. Y ya le damos la bienvenida entonces, doctor Radío, bienvenido a Audición Gomidas en un día sumamente especial. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Disculpen que llegué un poco tarde, estaba complicado, cuestiones personales, pero... No, le agradecemos por el esfuerzo de poder hacerse presente aquí, es muy importante para nosotros. Recién compartíamos el dato de que el foro se fundó en el año 2016 y pensaba cuánto ha pasado en estos cortos años para llegar hoy a un 2023, a un 32º aniversario de la declaratoria de la independencia de Artsaj. Y en este contexto, ¿cómo diríamos que encuentra este aniversario a la República de Artsaj? Y estamos peor en Artsaj, estamos peor en el planeta, estamos peor, porque en definitiva lo que nos pasa, lo que pasa en Artsaj es un síntoma de una circunstancia fea que deberíamos rechazar enérgicamente, que es son sentimientos xenofóbicos que me parece que todavía persisten en el Transcáucaso, ¿no? Y están vinculados, yo no sé, porque uno puede hacer interpretaciones más de fondo y pensar si esto no está vinculado a más cosas como el panturquismo o a los zorros grises, a toda esa historia, ¿no? Pero sin perjuicio de las fundamentaciones ideológicas que pudieran haber atrás de esto, lo que nos está pasando es que hay un pueblo que nunca quiso ceder su soberanía a Azerbaiyán. Entre otras cosas porque el Estado de Azerbaiyán no existía cuando Artsaj ya reclamaba su soberanía y su independencia. El Estado de Azerbaiyán recién se sesionó de la Unión Soviética 3 días antes de la declaratoria de la independencia de Artsaj, así que no hubo nunca una cesión de autonomía. Y además todo el proceso de reclamo de la independencia por parte de Artsaj que empieza en el año 88 con las movilizaciones del 13 de febrero, después con una declaración del Consejo del Óblast Autónomo que fue el 20 de febrero de 1988. Todo ese proceso era ajustado a derecho, de acuerdo a la normativa jurídica de la Unión Soviética de la época, ¿no? Entonces es una situación muy desagradable porque además el pueblo de Nagorno-Karabaj forma parte de la Armenia histórica, forma parte de la nación armenia. Es una situación triste, ¿no?, para todos nosotros. Es compleja por varios puntos que hacen a esta situación. Por ejemplo, la hacen que no se hable de Artsaj en los medios, que no esté en la agenda política.
Y me pregunto con respecto a los objetivos del foro, hacia dónde estaba direccionado el trabajo del foro Uruguay-Artsaj, y si es que algo cambió o se vio afectado, modificado, después de conocerse esta situación, donde desde el 2020 es muy crítica, y ni que hablar ahora con más de 8 meses de bloqueo. Hay un objetivo permanente, que Bien. es el de sensibilizar con respecto a la situación de Arsaj, ¿no? Que en general la gente no sabe. No. A ver, la gente que integra la nación armenia sabe, pero toda la gente que está en la diáspora también sabe, pero en general es un conflicto del que no se habla, y menos en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que distrae la atención y que hace que esto pase a ser, entre comillas, poco importante para la comunidad internacional. Entonces el objetivo, me parece que está bien, es primero sensibilizar con respecto a la situación. Allí hay un pueblo, hoy 120.000 personas, pero hay muchas más que seguramente estarían felices de retornar a Nagorno-Karabaj. Hay una ciudad entera histórica de la nación armenia que hoy está bajo control de Azerí, y entonces eso como primera cosa. Y la segunda cosa es promover la creación de más foros, ¿no? Que eso nos parece una cosa muy importante, y que parece que vamos a tener novedades próximamente en Argentina. Y bueno, eso es una cosa que ojalá, porque además como la comunidad armenia es muy grande y está extendida a lo largo del mundo, es más, hay más armenios fuera de Armenia que en la República Armenia. Entonces eso me parece que favorecería la posibilidad de crear más foros que tuvieran este objetivo. Después hay otros objetivos que no necesariamente son del foro, pero que yo qué sé, que es lograr que a nivel de los distintos países incidir para las decisiones políticas de los distintos países. A ver, en cuanto hemos podido, nuestras apariciones públicas hemos hecho saber que en el caso de Uruguay, por ejemplo, que nosotros siempre nos hemos enorgullecido de ser el primer país en haber reconocido el genocidio contra el pueblo armenio. Sí, ya está con enorgullecernos de eso, ¿no? Porque ¿cuál es el Hay que mérito? avanzar. Primero, ¿cuál es el mérito de reconocer una cosa que es la verdad? No hay ningún mérito. En tu caso, ¿de qué nos enorgullecemos tanto? ¿Nos batimos? ¿No será que encontramos en eso un pretexto para no tomar otros pasos? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y cómo dirías que está el Uruguay con respecto a esos otros pasos, o en materia de relacionamiento con la causa de la República de Artsaj, saliendo un poco de lo que es, como bien decías, haber sido el país pionero en el reconocimiento del genocidio? Me parece que capaz que ahí tenemos un déficit todos los que nos importa esto, y que no logramos sensibilizar del todo. Esta cuestión sí atraviesa, es verdad, todo el espectro político. Hoy en el foro Nagorno-Karabaj, el foro Uruguay-Artsaj, participa gente de todo el espectro, y uno encuentra gente comprometida con la causa armenia y con la causa de la nación armenia, y en el caso de con la causa del pueblo armenio en Artsaj, en todos lados. Pero capaz que no estamos haciendo todo lo que deberíamos, y tenemos que seguir trabajando. Yo dije una vez en el Parlamento, perdonen que sea autorreferencial, a mí me gustaría que mi nieto se enorgulleciera de que Uruguay fue el primer país en reconocer a Artsaj. Y no que sigamos hablando de 1965, ¿no? Me parece que ya está. Pero bueno, son esas cosas que no son fáciles. Asumo que no es una decisión fácil, y que hay que evaluar cuestiones de equilibrio, de política internacional, pero el dato que tenemos encima de la mesa es lo del principio. Estamos peor, y la xenofobia y la afán belicista de Aliyev está desenfrenado, y bueno, entonces es una situación complicada. Desenfrenado. Sí, hablamos de un genocidio. Hablamos de un actual genocidio contra el pueblo armenio de Artsaj, y es interesante la reflexión a la que nos invitás, porque mismo nosotros como comunidad armenia o integrantes de distintos ámbitos armenios nos hacemos esos planteos también, ¿no? De hasta dónde estamos llegando, sensibilizando, informando a los que nos rodean, porque más allá de empatizar con una causa, todos nosotros somos ciudadanos uruguayos de la misma manera, y muchas veces nos sentimos responsables de eso. Por ejemplo, hoy a la convocatoria que se está convocando a las 15 horas en Quibón,
va a ser una oportunidad, entiendo, para todo esto que conversábamos, ¿no? Poder, desde el lugar que nos toca, estar presentes, informar y, ¿por qué no?, llegar a sensibilizar a nuestros vecinos, a nuestra población. ¿Cómo entendés este tipo de convocatorias, que no solo se hace acá, sino que es una movida a nivel mundial que se está organizando en distintas ciudades? ¿Qué repercusión o impacto te parece que podrían generar? Me parece que es muy importante. Sí, a ver, yo por un lado digo eso de que hay que ser autocrítica, por otro lado también ustedes tienen para estar orgullosos, ¿no? Porque en realidad es una comunidad que, a pesar de los años y a pesar de las distancias, mantiene sus cada iglesia, cada escuela, cada persona tiene un vínculo con aquella cosa, ¿no? Hay un cordón que une con aquella cosa en el Transcáucaso, ¿no? Eso me pone... Parece que los armenios tienen para estar orgullosos de eso. Pero no, la jornada de hoy me parece muy importante. En esta materia, en lo que decíamos recién, en sensibilizar y en dar a conocer, que se hable del tema. Claro. Hace poco yo justo escribí una columna, ¿sabes?, en la prensa, que se llama Genocidio, que se publicó en Montevideo Portal. Lo estuvimos compartiendo. Yo sí creo que es un genocidio, efectivamente. Sí. No quiero dejar de mencionar que en el año 2012 estuviste presente en Artsaj, en su capital, Yuyi, que conoces de primera mano la república a la cual nos estamos refiriendo. Eso fue en el contexto de un grupo oficial de parlamentarios que allí estuvo. ¿Qué recordás de ese entonces, o qué te quedó de haber conocido Artsaj, ¿no? Porque nosotros conversábamos antes de la entrevista, los que están viajando a partir del 2020 a esta parte y demás, ya no van a conocer Artsaj. Es fuerte. Es muy fuerte, sí. Pueden conocer este Panaker, ¿no? Sí. Y además hoy quedan 120.000 habitantes. Me quedaron muchas cosas. Una de ellas que me quedó es que estoy en la lista negra. Contanos sobre eso. Todos los que concurrimos, hay una lista. La lista negra de Azerbaiyán. De Azerbaiyán, que son, no sé, en algún momento, no sé, creo que son como 700 personas, 800 ahora, no estoy claro, en el mundo. Va creciendo porque más gente va yendo, y también va disminuyendo porque algunos se han muerto. Por ejemplo, la lista la integraba también Montserrat Caballé, la cantante catalana. Bueno, y después nos enterábamos que estábamos en esa lista, que no sé qué implicancias tiene. En realidad, supongo que será que no puedo ir a Bakú, supongo que será eso. Confieso que no estaba tan interesado últimamente, pero por un lado, ver la vida de Artsaj, tuvimos algunos días, pero estuvimos en el Parlamento, conocimos a los ministros, intercambiamos con los legisladores, anduvimos por la calle de la capital, y además conocimos un poco de la vida social, vimos lugares donde se hacía deporte, vimos a los niños con sus ceibalitas, vimos muchas cosas de eso. Y después estuvimos en el episodio que comentaba recién fuera de micrófonos, que es que tuvimos que salir disparando porque hubo un riesgo de que, no sé si de que fueran a bombardear o qué, pero en medio de la noche tuvimos que huir en un helicóptero. Y después, cuando llegamos a Uruguay, efectivamente desde la Cancillería nos informaron que el riesgo había existido. Igual no precisábamos que nos lo confirmaran, el susto lo habíamos pasado igual. Pero fue una experiencia muy importante, muy interesante. O sea que puedo hablar con propiedad, te quiero decir también eso. Sí. No es que me cuenten ustedes de qué bárbaro que viven en Artsaj. Lo vi yo, vi un pueblo en paz, vi una república funcionando, democráticamente además. Me parece que la experiencia para mí fue muy importante. ¿Y el vínculo con la causa armenia cuándo comienza? ¿Es ahí? ¿Es anterior? No sé, yo he comentado, no estoy claro. Viste que siempre como hay muchos armenios en Uruguay, ¿no? Entonces yo tenía compañeros de liceo, amigos, y mi papá, la peluquera de mamá era armenia. Y mi papá siempre me hablaba bien de los armenios, siempre, no sé, había una cosa que siempre me decía, y me hablaba del genocidio, me hablaba de esas cosas, que eso me impactó mucho a mí,
y nada, y después tuve la oportunidad fue Causa Armenia que me invitó a visitar, y bueno, y a partir de ahí nada, si tenía alguna sombra de dudas dejé de tenerla, que no la tenía igual, pero me fui reafirmando y me siento comprometido. Alguien decía la otra vez en un reportaje que yo hay dos países también. Yo me siento muy comprometido con la situación de Venezuela, porque yo tenía hasta una oficina en una época en Venezuela y trabajaba mucho allá. Venezuela y Armenia son como dos cosas que a mí me mueven, me movilizan mucho y me hacen sentir muy, muy afín de su situación. Pero en el caso de Armenia es bien distinto, porque además hay una cuestión de nación, ¿no? Que va más allá de la república, ¿no? Porque Armenia es historia. Muchas partes de la Armenia histórica hoy no están ni siquiera bajo control de la República Armenia, entre otras cosas del monte, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ahí hay una cuestión cultural, afectiva, que lo liga a uno. Y además porque los ve trabajando, los ve consustanciados. Daniel Radío, gracias por el rato compartido, por sus palabras, por estar con nosotros en un programa que es muy importante, en una fecha muy significativa, y por el trabajo constante. Un placer escucharlo. Gracias, el gusto es mío.